Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio llegar hasta donde tú estás, como te digo siempre. Mira, a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, llegamos a muchas partes donde la gente puede ver un estudio de la palabra del Señor. Para la gloria de Dios, por supuesto, todo es para la gloria de Dios. Así que en esta noche vamos a dar inicio inmediatamente. En esta noche tenemos un tema bien interesante. El tema está en Tito capítulo 2, versículo 14. Dice así, Tito 2:14, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oído, mi amado, lo que dice la palabra de Dios. Este tema, hermanos, que nosotros estamos viendo es un tema que hemos venido dando porque, mi amado, yo pienso que la dispensación de la gracia cada día que pasa se está acabando. La dispensación de la gracia. Cuando la dispensación de la gracia se acaba, mi amado, ya no hay gracia. Entonces es importante que tú prestes atención a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, se dio. Dice Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros. Dice, para redimirnos de toda iniquidad. Esto hay que creerlo, por supuesto. Hay que creerlo, mi amado, hay que creerlo. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. Ese es el tema. Purificar para sí o adquirirse para sí un pueblo propio. Dice, celoso de buenas obras. Eso hizo el Señor Jesucristo, mi amado, en la cruz del Calvario. Y nosotros como administradores de la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 4:1, que somos administradores de los misterios de Dios, administradores de la palabra, no solo yo, sino toda la iglesia, todo el edificio, todo el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es quien da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces todos nosotros como un cuerpo que somos, como un santuario de Dios, donde Dios vive, donde Dios habita, la iglesia es la casa de Dios y ella es quien lleva estas alegres nuevas. La iglesia es quien lleva las buenas nuevas. Entonces, como dice Tito capítulo 1, que nosotros somos los que traemos a los escogidos a la fe y al pleno conocimiento. Para eso predicamos la palabra de Dios, mi amado. Dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces predicamos la palabra de Dios con este énfasis, mi amado, en que cada día que pasa, dice Romanos 13, que cada día que pasa se acerca o está más cerca la salvación que cuando creímos. Mira, el apóstol Pablo estaba hablando allá hace 2000 años. Yo he escuchado algunas personas que critican mucho a Pablo porque dice que Pablo dijo, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ellos ignoran que nosotros vivimos por la fe. Por la fe, mi amado, la fe habla, llama lo que no es como si es. La fe llama lo que no es como si es. Creí por lo cual hablé. Nosotros hablamos lo que creemos. Por ejemplo, nosotros decimos que resucitamos juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:6. Dice que nos resucitó el Señor juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Por la fe, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Por la fe es una convicción, una certeza que nosotros tenemos de la salvación
que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y estamos resucitados juntamente con Cristo. Eso es fe, una certeza, una revelación de lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es una posición que no nos la quita nadie a la familia de la fe. Eso es una posición que nosotros tenemos, pero en la condición, aquí estamos en la tierra, viéndonos como todos los demás. A nosotros la gente nos ve y nos ve como cualquier otra persona, como cualquier otra persona. Así era el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús salía al pueblo, la gente lo veía como cualquier persona, pero la mente de Él era una mente celestial. La mente de Él era una mente divina. El Señor andaba en una mente espiritual. Y tú lo puedes ver allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Él habla, no habla como una persona humana. Él habla como una persona divina. En una ocasión llegó a un lugar y había tanta gente que unos individuos se subieron al techo, por decirte así, quitaron allí unas láminas y bajaron a un hombre enfermo. Y cuando el Señor lo vio al hombre que venía bajando, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, la mente de él era divina, mi amado. Él pensaba divinamente. Tenía esa certeza de que él era divino. Y a tal punto de que los que estaban allí alrededor de él dijeron: este habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Para la gente él era como un hombre común y corriente. Pero en su mente no era un hombre común y corriente. Tenía una certeza el Señor de lo que Él era. Pues eso tenemos nosotros también. Una certeza, una convicción, mi amado, de lo que nosotros somos en Cristo para la gloria de Dios. Y dice este versículo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso es una posición que tenemos. Que hemos sido redimidos, mi amado. Hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos. Hemos sido libertados. La palabra redimido significa también libertado. Dice ser liberado de una obligación, castigo o de la esclavitud. Implica que se ha pagado un precio para liberarlo. Oído. Implica que se ha pagado un precio para liberarlo. Eso es lo que dice el versículo. Dice el versículo: quien se dio a sí mismo por nosotros. Ese nosotros nos incluye a todos los creyentes, pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Yo te digo a ti, mi amado, que estamos hoy está más cerca la salvación que cuando creemos, pero hablamos en la misma posición que hablaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía esa convicción de que el Señor podía venir en los días de él. La iglesia que pastoreaba Pablo y que les predicaba a Pablo, tenían esa misma convicción, y tú lo puedes ver allí en la palabra de Dios, donde ellos tenían la convicción. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de eso. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo me recuerdo por allá hace algunos años que yo estaba en una congregación evangélica, y yo le dije al pastor que iba a estudiar de noche para sacar el bachillerato. Entonces ese pastor me dijo: ¿para qué va a estudiar? Dice: si la letra mata y Cristo ya viene pronto. ¿Te das cuenta, mi amado? Ese mismo pensamiento que él tenía, lo tenía la iglesia primitiva. Cristo viene pronto. Estaba leyendo un comentario de que los tesalonicenses les dio por vender todo. Les dio por vender todo y todas sus posesiones que tenían, y algunos dejaron abandonados sus trabajos.
dejaron abandonados sus trabajos y ya no querían trabajar sino vivir a despensas de otros. Entonces el apóstol Pablo tuvo que escribirles que el que no trabaja que no coma. ¿Por qué el que no trabaja que no coma? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que ellos, ya Cristo viene pronto, vendieron todo y se quedaron sin nada. Le pasó lo que les pasó a estos africanos hace unos días, no hace ni 3 meses, donde allí se levantó un fulano y dijo que Cristo venía tal día, tal mes, y vendieron todo. Y ahí yo los vi, mi amado, por las noticias, la gente llorando porque no tenía ya nada. No tenían casa, no tenían tierra, otros les habían comprado todo. Mira, por no estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es de fe. Mi justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Mi justo por la fe vivirá. Dice el libro de Romanos también, dice que el que no es de fe no agrada a Dios. No agrada a Dios. Lo mismo también dice Gálatas. Dice Gálatas, es muy serio, mi amado, es por fe. Es por fe y dice la palabra de Dios que hemos sido salvos en esperanza. Y la esperanza es algo que nosotros no vemos. Nos gloriamos en la esperanza. Todos los días nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la salvación, en el perdón de los pecados. Pero es una esperanza gloriosa que tenemos, que un día vamos a estar con el Señor. Hoy estamos con el Señor por la fe. El Señor habita en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, que somos templo del Espíritu Santo. Todo eso, mi amado, es fe. Por la fe somos todo eso. Dice Primera de Juan capítulo 3, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Le vamos a ver como Él es. Dice Filipenses capítulo 3 que un día el Señor va a transformar este cuerpo de humillación nuestra y tendremos uno semejante al de la gloria suya. Por el momento vivimos por fe. Dice que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Nosotros no andamos por lo que vemos. Nosotros andamos por lo que creemos del Evangelio. El Evangelio tiene que estar, mi amado, impreso en el corazón, en la mente de todos nosotros los creyentes. Yo soy lo que el Evangelio dice que yo soy. Por eso es que este tema, mi amado, de Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ya estamos redimidos. Él nos redimió. Hace 2000 años nos compró. Esta palabra redimió es la palabra liberación. La palabra liberación, ser liberado de una obligación, castigo o de la esclavitud. Implica que se ha pagado un precio. Se ha pagado un precio, mi amado. Se ha pagado un precio. Así es que fuimos redimidos. Esta palabra, mi amado, es una palabra que tiene que estar todos los días con nosotros. Todos los días. Ya Cristo nos redimió. Cuando Cristo venga, mira, dice allá en Hebreos capítulo 9 que cuando Él aparezca, dice, va a aparecer sin relación con el pecado. Dice, para salvar a los que lo esperan. Para llevárselos, mi amado, para transformarlos y llevárselos. Dice el apóstol Pablo que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo te estoy citando lo que dice la palabra de Dios, mi amado. Yo no te estoy citando un invento mío. Te cito la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Por allí afuera anda mucha gente diciendo, no, es que el hebreo koiné, el griego, el latín, el otro, no dice así. Eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. No hay tal que el Señor va a regresar. Mira, hay por allí un predicador, un montón, que dicen, no, ya Cristo vino. Ya Cristo vino, dice, nosotros no esperemos ninguna venida de Cristo, ya Cristo vino. Y si Cristo vino, hermanos,
Me gustaría preguntarles así personalmente a estas personas que andan diciendo eso, ¿y dónde está su cuerpo transformado? Porque dice que el Señor va a transformar este cuerpo de humillación por uno semejante al de la gloria suya. Esta persona, uno de ellos, mi hermano, que dice que el Señor ya vino y que ya el Señor no va a venir más, que ya está aquí, y hay por allí unos videos de él un poco viejitos, mi amado, de más o menos tal vez unos 10, 15 años, y es una persona bien entera, y ahorita sale allí por la televisión con los mismos, grabando videos también, y ya es un ancianitito, mi amado, ya. Mi amado, este cuerpo de afuera, el hombre exterior se deteriora, dice 2 Corintios 5. El de afuera se deteriora y el de adentro se rejuvenece. Esos que dicen que ya Cristo vino y que no va a venir más el Señor, dice la palabra del Señor, mi amado, que sí va a venir. Dice que sí va a venir, dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, que va a transformar este cuerpo. Dice 1 Corintios 15, allá del capítulo, del versículo 45 en adelante, dice que esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal será vestido de inmortalidad. Si ya Cristo vino y ellos predican que ya vino y que ya está aquí con nosotros y que ya no viene más, que ya nos raptó, Dice que ya nos raptó porque dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso dice Colosenses 1:13, nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Antes nosotros estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Esto es una verdad. Es una verdad, ahora estamos en un conocimiento diferente de Dios, estamos en un conocimiento diferente de las Escrituras, pero es por la fe, mi amado, es por la fe que estamos en este reino de luz para la gloria del Señor. Dice que nos resucitó juntamente con Cristo, Efesios 2:6, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es otra verdad. Eso es una verdad, mi amado. Eso hay que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es verdad, pero por la fe. Lo tenemos por la fe. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo me visualizo en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Me visualizo sentado con el Señor, hablando con el Señor, alabando al Señor, alabando a nuestro Dios y Padre en los lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo, porque es una verdad, es una posición que yo tengo espiritual. Pero en la vida real, mi amado, aquí estoy. Aquí estoy, tú me estás viendo a mí, a mí me están viendo todos. Aquí estamos, pero estamos sentados en lugares celestiales. La fe me dice la posición que yo tengo, sentado en lugares celestiales, pero la condición me dice que tengo que estar todos los días sujeto al Señor, arraigado en el Evangelio, escuchando el Evangelio, leyendo el Evangelio, escudriñando el Evangelio, congregándome con los hermanos, cantando en mi corazón alabanzas al Señor. Eso me dice la condición. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso me dice el Evangelio, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, esa es la condición. Pero en la posición, en mi hombre interior, el que se va rejuveneciendo día con día, está escondido con Cristo en Dios, está completo en Cristo, está perfecto en Cristo, gloria al Señor. Esa es posición. Condición, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Mira, hay algunos que dicen, este mismo Señor dice que ya no hay que predicar el Evangelio. ¿Para qué hay que predicar el Evangelio si ya el Señor conoce a todos los que son suyos? Mi amado, qué peligrosos son ese tipo de predicadores. Y creo, sin temor a equivocarme, que son predicadores de gracia, supuestamente ellos, porque mencionan mucho la gracia. Este que te digo, menciona mucho la gracia. Menciona mucho la gracia. Mi amado, la gracia no da para hacernos ignorantes.
La gracia no da para hacernos como los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, dice una traducción. Hay otra traducción que dice, oh Gálatas estúpidos. Oh Gálatas estúpidos, ¿quién os hechizó? Mira, este tipo de personas lo que hacen es hechizar las mentes que no leen la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Son astutos, emplean con astucia las artimañas del error, pero para engañar son astutos. Para engañar son astutos. Mi amado, esta pequeñita exhortación es para que nos pongamos vivos. Hay que estar en la palabra, mi amado, hay que estar en la palabra, no salirnos de la palabra. Dice 2 Corintios 4 que debemos de creer conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito. Dice el apóstol Pedro, 1 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Dice en muchos versículos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, etc. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, el mismo Pablo. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, etc. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor. Pero hay algunos por allí que dicen, no, eso no, dicen, ya eso no es para nosotros, ya nosotros estamos perfectos, eso era para aquellos que estaban comenzando allá, ya nosotros estamos bien, nosotros estamos perfectos, no tenemos que utilizar la Biblia ya. Mi amado, muchos engañadores han salido. Mi amiga, mi amigo, hay que ponernos vivos. Hay que ponerlos vivos. Dice Mateo capítulo 25 que vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán y aún a los escogidos, si es posible, van a engañar. ¿Por qué van a engañar si es posible a los escogidos? Porque no estudian la palabra, no leen la palabra, no consultan la palabra. Hay que estar en la palabra. Cuando esos engañadores hablan de esa manera, utilizando la Biblia, engañando, hay que ir a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que diga el griego koiné, no importa lo que diga el arameo, no importa lo que diga el hebreo, es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos y no podemos cambiarlo, no podemos transformarlo. Tenemos que morir con esta Biblia que tenemos, que es la verdad. Esta Biblia ha transformado muchas vidas e incluso la mía. Esta Biblia ha transformado a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos hombres, muchas familias, muchos hogares. Ha transformado esta Biblia que nosotros tenemos. ¿Por qué vamos a cambiarla ahora? Porque el hebreo dice así, el griego dice así, el otro dice así. ¿Por qué la vamos a cambiar ahora? ¿Por qué la vamos a cambiar? Es bueno consultar diferentes Biblias como lo hacemos nosotros. Yo lo hago. Yo tengo aquí en esta pequeñita biblioteca que tengo aquí, qué sé yo, tal vez unas 10 Biblias, no sé, tal vez más. Y yo consulto todas, yo las veo todas. Mira, casi todas dicen lo mismo, casi todas. Hay algunas cositas que dicen otras que otras, pero yo soy amante de las Biblias, me encantan las Biblias. Así que si tú quieres un día regalarme algo, regálame una Biblia y vas a quedar muy bien conmigo, porque amo las Biblias, de cualquiera. Ahorita acabo de mandar a traer una nueva a Amazon. Ya en esta semana llega, de aquí al viernes ya está aquí. Una Biblia nueva que mandé a traer y ahí les voy a decir cuál es. Me encantan las Biblias, me gusta informarme, me gusta leer, mi amado. No debemos de permitir que
personas que andan allí diciendo que ese versículo ya no es para nosotros, no, ese libro ya no es para nosotros, no, ese libro era para aquellos que estaban allá, ya nosotros ahora nosotros somos otra cosa, ya no ocupamos la Biblia. Hay gente que dice que ya no ocupa la Biblia, mi amado, que ya no ocupa la Biblia. A la Biblia hay que darle una sana interpretación, una excelente interpretación, como por ejemplo cuando dice la palabra del Señor que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mi amado, eso no está hablando el Señor, literalmente no está hablando de que hay que cortarse la mano o el pie o sacarse el ojo. Eso no hay que hacerlo, porque eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay que darle una sana interpretación a la palabra de Dios. El Señor dice en Juan capítulo 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Hay que cortar todo aquello que nos separa espiritualmente de las cosas espirituales. Dice Romanos capítulo 8 que los que andamos en el Espíritu pensamos en el Espíritu, y los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Dice Gálatas 5:19 que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Dice que ambos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Hay que llevar esa palabra de sacarse el ojo, quitarse el pie, quitarse la mano al plano espiritual. Son cosas espirituales, mi amado, que se interponen al espíritu. Y esas cosas carnales que se interponen al espíritu, más bien, mi amado, esas son las cosas que hay que cortar. Hay que cortar la carne. Dice, vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el ojo que hay que sacar, el ojo carnal, y ponerse el ojo espiritual, echarnos colirio para ver el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, si tu pie te es ocasión de caer, dice Hebreos capítulo 12, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Si lo cojo se está saliendo del camino, hay que cortar ese pie, es espiritualmente, hay que cortarlo para que lo cojo no se salga del camino. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Si hay cosas que te están llevando a la ley, a la carne, a hacer cosas que la palabra de Dios dice que ya en Cristo estamos completos, que Cristo es el fin de la ley, Cristo cumplió la ley, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Si hay cosas que nos están llevando a la ley, entonces hay que cortar ese pie, hay que cortar esa mano, hay que hacer sendas derechas para nuestros pies. Limpiaos, dice 2 Corintios capítulo 6, de toda contaminación de carne y de espíritu. Esas contaminaciones de carne hay que cortarlas, hay que sacarlas de nuestra vida y purificarnos, como dice 2 Corintios 6. Limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mira, mi amado, hay muchas personas que idolatran a los pastores, idolatran a las mujeres predicadoras, idolatran los edificios, idolatran los edificios, van al edificio y se dedican al edificio, dan plata, dinero para que ese edificio cada día esté mejor. Mi amado, hay que purificar nuestro espíritu. Al Señor tu Dios adorarás. A Él, al Señor, no al edificio. Al Señor tu Dios adorarás. Dice, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, mi amado, es no tener intermediarios entre Dios y nosotros. No tener intermediarios. Solamente a Jesucristo. Solamente a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, nada más. Cuando Jesucristo no está en el medio entre Dios y nosotros, mi amado, y hay otras cosas que hemos puesto, llámese en hombres, mujeres, edificios, dineros, lo que sea. Eso, mi amado, hay que purificar nuestro espíritu, limpiar nuestro espíritu. Es un estorbo, hay que sacar ese ojo, hay que cortar esa mano, hay que cortar ese pie.
y que el Espíritu Santo nos guíe. Somos templo del Espíritu Santo, mi amado. Dios habita en nosotros, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y está en todos. Somos la casa de Dios, somos el Espíritu Santo de Dios. La palabra liberación es ser liberado de una obligación, castigo o de la esclavitud. Implica que se ha pagado un precio. Mi amado, tú fuiste liberado de todo eso. Tú fuiste liberado de todo eso para servir al Señor. Fuiste liberado para servir al Señor. Para servir al Señor. Hay 3 versículos, mi amado, que vamos a darle lectura porque son versículos que tengo aquí anotados y son de la Biblia. No podemos quitar esos versículos y poner otros porque no hay. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Oído, mi amado, la palabra liberación, ser liberado de una obligación, castigo o de la esclavitud. Eso significa eso significa la palabra liberación. Dice el versículo 14 de Tito, dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, librarnos, liberarnos. Fuimos liberados, fuimos hechos libres. Dice Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis. Eso es, mi amado, una posición que tenemos. Que fuimos liberados, oídos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, ya fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con eso. Dice el versículo 19, sino con la sangre. Gloria a Dios, la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace 2000 años nos hizo libres. Mi amado, eso no se discute. Eso no se discute. Eso se cree con todo el corazón y nos aferramos. Nos aferramos como un barco que está ya en la bahía esperando llegar al muelle. Ese barco que usted ve allá en la bahía, como a los 2-3 kilómetros, ese barco está allí esperando su turno, a que lo llamen por radio y le dice, acérquese aquí al muelle para que descargue o para que cargue. Pero mientras ese barco está allí, parqueado, vamos a decirlo así, ya han soltado una ancla que pesa toneladas. Esa ancla está en el fondo del mar, mi amado. No sé cómo, pero yo espero que tú sepas eso también. Que ese barco allí le soltaron el ancla y allí en el fondo del mar esa ancla pueden venir vientos, pueden venir lluvias, el mar puede subir, el mar puede bajar, pero esa ancla, mi amado, fue hecha especialmente, fue diseñada especialmente para que sostenga ese barco. Si es un barco pequeño, una ancla pequeña. Si es un barco mediano, una ancla seguramente mediana. Y si es un barco grande, mira, yo he visto por allí por el internet, cuando esos barcos enormes, grandes, llegan a ese lugar de la bahía y sueltan esa ancla. Y esa ancla va para abajo, mi amado, como a 1000 por segundo. 1000 kilómetros por segundo, seguro. Y cuando toca el fondo se hunde con toda su fuerza. Y no hay quien, mi amado, ese barco no lo mueve.
No lo mueve nada porque está como una firme ancla. Dice Hebreos capítulo 6 que así estamos nosotros al Señor. Como una firme ancla, mi amado, agarrado del Señor. La palabra del Señor dice que yo fui comprado. La palabra del Señor dice que yo fui rescatado de la vana manera de vivir. Y yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo fui rescatado, estoy rescatado. El Señor vino y me rescató. Hace 2000 años me rescató el Señor, y no me rescató pagando oro y pagando plata y pagando diamantes. Fue su propia sangre la que Él dio en la cruz del Calvario, y con esa sangre Él me compró, Él me redimió, Él me salvó. Como dice el versículo 18, fuimos rescatados, mi amado. Fuimos rescatados. Cristo pagó el rescate. Cristo le dijo al pecado: ¿cuánto es por mis escogidos? ¿Cuánto es por mis elegidos? ¿Cuánto es por mis hermanos? ¿Cuánto te debo? Y el pecado le dijo: tu sangre y tu vida. Pues el Señor fue a la cruz, dio la vida y dio la sangre. Y allí nos compró, allí nos rescató para gloria y alabanza suya. Se redimió un pueblo, rescató un pueblo para su propia posesión. Eso eres tú, mi amiga y mi amigo. Eso somos nosotros, mis amados. Eso eres tú si tú crees que fuiste redimido por Cristo en la cruz del Calvario. Esto hay que creerlo. Y una vez que se cree, entonces soltar el ancla. Soltar el ancla, mi amado, y estar allí en esa posición. Yo fui comprado, yo fui redimido. Yo soy posesión del Señor. Yo soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo voy en triunfo porque Dios me lleva en triunfo. Nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mi amado, una vez que el Señor nos ha llamado por el Evangelio y hemos creído que fuimos comprados, entonces el ancla se suelta, mi amado. Se suelta y se arraiga en el fondo de la mar. Se arraiga allí en el fondo de la mar. Como dice el libro de Filipenses, arraigaos en Él, arraigaos en su palabra. Hay que echar raíces en Él, hay que echar raíces en su palabra. Estar todos los días en la palabra. Hay que permanecer fundado y firme. Fundado y firme, soltar esa ancla, mi amado, y yo estoy fundado y firme en el Evangelio. Yo soy lo que el Evangelio dice que yo soy. Yo tengo la posición que el Evangelio me da. El Evangelio en Pedro me da una posición de que fui rescatado. Fui rescatado. Esa es la posición que yo tengo del Evangelio. Ahora mira lo que dice también 1 Corintios 7:23. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23. Dice así, pero vamos a ver. Ay, está en Romanos. Romanos. Dice Primera Corintios 7:23 para que lo anotes, mi amiga y mi amigo. Por precio fuisteis comprados. Mi amado, esto es una posición. Esto es una posición. Esta posición, mi amiga y mi amigo, esto no se discute. No se discute, mi amado. Dice la palabra de Dios, el Evangelio, por precio fuisteis comprados. ¿Ah? No os hagáis esclavos de los hombres. No entiendo yo, mi amado, esas personas que son esclavos de los hombres, ¿eh? Esas personas que les ofrecen a los hombres. Les ofrecen a los hombres y a las mujeres les ofrecen ellos mismos. Mira lo que dice, mi amado, que voy a leerte otra cita más aquí en el libro de 1 Corintios 7:23. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice Segunda de Pedro capítulo 2. Puedes anotar Segunda de Pedro capítulo 2, pero lo lees
Después lo lees, no lo abras. Estamos en 1 Corintios 7:23 y ahora vamos a leer 1 Corintios 6. Pero dice 2 de Pedro, capítulo 2. Porque no os hemos dado perdón, pero hubo también falsos profetas, 2:1, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oído, mi amado, el versículo 2, el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, ahora el versículo 4. Y si Dios no perdonó a los ángeles, bueno, allí sigue, hermanos, allí sigue. El versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay predicadores por allí que dicen que los billetes le hablan. Hay por allí predicadores que dicen que usted traiga el diezmo porque Dios me dijo que yo tengo que comprar tal y tal cosa. Mi amado, limpiémonos de toda contaminación. Esos tipos de predicadores son una contaminación para tu espíritu porque son carnales. Corta ese brazo, corta ese pie, saca ese ojo. Porque esos predicadores son carnales. El Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y Él se adquirió un pueblo para Él mismo. Y escogió hombres y mujeres para que estemos cuidando ese pueblo, sustentando ese pueblo, proveyéndole a ese pueblo la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Harán mercadería. Y tú lo puedes ver eso por el internet. Dice aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, más adelante, mi amado, pues hay que leerlo casi todo. Dice que por causa de ellos, el nombre y el camino de Dios es blasfemado. Por causa de estos mercaderes, el nombre y el camino de Dios, el evangelio, es blasfemado. Dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. Miren, hermanos, ya el tiempo se me fue, yo no me había dado cuenta. Dice el versículo 20, 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi amiga, mi amigo, hay que glorificar a Dios con el cuerpo. Nada de que este cuerpo, no, esto es carne y esto va a la tierra y esto se pudre. Mi amiga, mi amigo, no se deje engañar. Hay mercaderes allí afuera que engañan. No, es que este cuerpo se va a la tumba y se lo comen los gusanos. Pues mientras usted esté vivo, mientras estemos vivos, vivitos y coleando, dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso no se discute, eso es un mandamiento, una orden de Dios y hay que cumplirla. No nos dejemos engañar por esos que dicen que no, es que esta carne no, ya yo no me acerco a Dios con la carne. No, es que yo no me arrodillo porque eso es carne. Yo no levanto las manos para orar porque eso es carne. Mi amado, mi amiga y mi amigo, lea la Biblia, no cuestione, lea la Biblia. Corte todo eso. Dice la palabra de Dios que en Gálatas otra vez capítulo 5, verso 19,
El verso 17, el espíritu se opone a la carne se opone al espíritu. ¿Y quiénes son los que traen esas oposiciones? Los falsos predicadores de la palabra de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No te equivoques, mi amiga y mi amigo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto hay que alabar, adorar a Dios, al único Dios verdadero, con tu cuerpo y con tu espíritu. Porque esta es la orden apremiante del Señor. Hermanos, vamos a quedar aquí con esta reflexión, con esta enseñanza. Quiera Dios que tú hayas anotado los versículos que hemos citado y luego dale seguimiento. Lee segunda de Pedro, todo el libro de Pedro, son 3 capítulos nada más. Y concéntrate allí en el capítulo 2 de Pedro. Lo mismo dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 con la misma concordancia de segunda de Pedro. Segunda Timoteo 4:1 en adelante. Se volverán a las fábulas, apartarán el oído de la verdad, dice Pablo. Así que mi amado, estemos alerta, mis amados hermanos y hermanas, mis amigas y mis amigos. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú crees que Jesucristo es el Señor y que murió en la cruz del Calvario y te redimió, te compró, te perdonó todos tus pecados, eso se cree con el corazón y se confiesa con la boca y echamos raíces, soltamos el ancla. Y de aquí en adelante vivimos conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. En Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión los domingos a las 10 de la mañana. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. En ese lugar de reunión. Solo los domingos nos reunimos nada más. Entonces quedas invitado por si un día quieres darte una vuelta por allí. Los domingos de 10 a 12. Gloria al Señor. Recuerda, mi amado, lo que tú eres. Un pueblo especial que Cristo mismo vino y te rescató y te compró. Eso nos hace ser bendecidos con toda bendición espiritual. Buenas noches.